¿Listo? Entonces, desde este momento, por ley de protección de datos y manejo de la información, agradezco que los presentes autoricen la grabación de la sesión. Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, el día de hoy es el segundo encuentro de nuestra competencia transversal, prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y en el cual, pues, nuestra segunda actividad está relacionada con el diagrama de Ichikawa o espina de pescado sobre estrategias de prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, que es la que tenemos en este momento en pantalla. ¿Cuál es la actividad como tal y que la encontramos en la guía? Se llama reconocer el desarrollo de acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Y para ello nos dicen que trabajemos en una de las herramientas que existen, no solamente para seguridad y salud en el trabajo ni protección ambiental, sino una de las herramientas muy utilizadas en todo tema de análisis de causa-efecto a nivel de las organizaciones, que es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Pero este diagrama como tal, como ustedes no se están formando para ser expertos actuales en seguridad y salud al trabajo ni protección ambiental, igual esta herramienta es muy sencilla de aplicar. Vamos a trabajar otra herramienta en paralelo que sí, desde mi punto de vista, les puede aportar mucho más para, para temas de prevención. Entonces vamos a trabajar con otra herramienta, vamos a trabajar el diagrama de Chicago, claro que sí, pero vamos a trabajar también una herramienta que se llama análisis de trabajo seguro. ¿Listo? Para ello, acá pues yo tengo, lo utilizo en PowerPoint, ustedes los pueden utilizar en Excel, en Word, en Canva, en las diferentes herramientas que se tenga. Nicole, tienes la mano arriba, ¿qué nos quieres decir? Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta, ¿será que cuando termine la clase me puedo quedar un momentico para preguntarte algo, porfa? Sí, señora. Bueno, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, vamos a empezar con el análisis de trabajo seguro, que es esta herramienta que tengo, bueno, lo que estoy mostrando en pantalla, y ahorita más adelante hablamos sobre el diagrama de espina de pescado o diagrama de Chicago. Pero entonces, ¿qué es un análisis de trabajo seguro o análisis de riesgo? Esta herramienta es muy utilizada en las organizaciones, pero sobre todo la han utilizado en el área operativa. ¿Y las utilizan qué empresas? Ojalá la hicieran todos, lo podemos utilizar hasta en nuestras casas, en nuestros hogares, que es un ejercicio que yo quiero que ojalá en algún momento lo puedan implementar en sus hogares con las actividades que no son netamente laborales. Pero los que lo implementan son las empresas grandes que ya tienen un poco más de cultura y hábito frente a la seguridad y salud del trabajo y la protección ambiental. Pero muchas otras empresas, que son la gran mayoría en nuestro país, cumplimos con lo básico, con lo que nos exige la ley. Partiendo de ello, ¿para qué nos sirve? Para prevenir o mitigar la ocurrencia del dolor o de otras consecuencias. Eso poniéndolo en palabras coloquiales. ¿Por qué? Acordémonos que en la definición del ACE que trabajamos la semana anterior, dijimos que los peligros son fuentes, situación o acto con el potencial de causarnos daño. Ese daño se traduce en lesión a personas, daño a la infraestructura y daño al medio ambiente. Eso es el peligro. Entonces, ¿qué es lo que nos puede causar daño? Los peligros. Entonces, para ello, ¿qué debo hacerlo? Identificar los peligros que están presentes. ¿En dónde están presentes? ¿En dónde? Entonces, como es un análisis de trabajo seguro, lo que debemos entender o debemos primero definir es en un proceso específico en el cual vamos a trabajar. El análisis de trabajo seguro no se debe hacer en general para toda la empresa como se hace con la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso es una matriz generalizada que, sinceramente, el 99% de los trabajadores de las empresas saben que existe, pero no la conocemos.
Sí, nunca la hemos leído, por ahí no la socializaron, pero si no la practicamos, no la estamos leyendo, a menudo pues se nos van olvidando las cosas. Esta es una extracción en donde vamos a aterrizarlo por proceso y de cada proceso vamos a definir un listado de actividades. ¿Y qué es el listado de actividades? Pues el proceso determinado en el paso a paso, ojalá en un orden lógico, de cómo se debe desarrollar ese proceso de actividades. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita, después de explicar pues, el cuadrito que tenemos acá, es definir un proceso, ojalá relacionado con la coordinación de procesos logísticos, que es el programa que estamos trabajando. Definimos un sinfín de actividades, porque digo sinfín porque depende del proceso, cuántas actividades son necesarias para desarrollar ese proceso. Y ahora, por cada actividad, vamos a identificar cuáles son los peligros que se encuentran o a los cuales nos vamos a exponer en cada una de esas actividades. Luego lo relacionamos con los riesgos y consecuencias. Recordemos que los riesgos es la probabilidad de que estos peligros nos causen daño, pero ¿por qué lo relacionamos con las consecuencias? Porque a veces definirlo en este momento, es baja, media, alta, si no tenemos una trazabilidad, posiblemente no valoremos muy bien. Pero lo que sí podemos valorar o identificar, visualizar, son las consecuencias en las cuales nos podemos ver expuestos de acuerdo a los peligros. Entonces, me puedo caer y generar una fractura, luxación, esguince, puedo generar una cortadura, machucones, ¿por qué no hasta la muerte? Dependiendo pues de los peligros a los cuales nos estamos exponiendo. Pero el ejercicio no debe quedar en la identificación de peligros y relacionarlo con los riesgos y consecuencias. El ejercicio debe estar completo cuando definimos cuáles son los controles o medidas de intervención. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer para que estos peligros no nos causen el daño que nos puede generar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a mantener? Como su nombre lo dice, controladito, controlados. ¿Cómo mantengo eso dentro de unos parámetros para que no me cause daño? O que si lo causa sea menor la consecuencia. De eso se trata el ejercicio del análisis de trabajo seguro. Pero ¿de dónde viene todo esto? Aquí yo voy a un segundito. La legislación colombiana, de acuerdo al decreto 1072 del año 2015, que lo mencionábamos cuando empezamos a hablar de los fundamentos de seguridad y salud del trabajo, pero también se extrapola todo lo que vamos a decir a la gestión ambiental o la protección ambiental, nos dice que toda empresa debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y bajo la resolución 0312 del año 2019, nos define cuáles son los requisitos o estándares mínimos para las empresas de acuerdo a su nivel de riesgo y número de trabajadores que debe implementar. Pero independientemente del tamaño e independientemente del nivel de riesgo que tenga la empresa, según sea su actividad económica, sí o sí unos requisitos es la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Eso es algo impajaritable que a todas las empresas, sea cual sea su función, sea cual sea el número de trabajadores, sea cual sea el nivel de riesgo, se debe implementar esta actividad, este requisito. Identificar los peligros en una empresa. Identificarlos, valorarlos, y eso no debe quedar ahí, sino implementar definir medidas de intervención, controles para mantenerlos controlados. Y en Colombia, voy a dar una cifra, no es una cifra exacta, pero aproximadamente más del 90%, 95% de las empresas, organizaciones en Colombia están implementando o aplicando la guía técnica colombiana GTC 45, que es una guía técnica que sacó o elaboró ICONTEC junto con el Consejo Colombiano de Seguridad en el año 2012, y en la cual pues aún muchas empresas, como les menciono, más del 90%,
sino casi el 99% de las empresas lo están implementando. Pero como es un requisito legal, lo hacemos una vez al año. Y cuando lo hacemos una vez al año, se vuelve en un documento que queda archivado y solamente lo conocen los que trabajan en eso, los de seguridad y salud en el trabajo. Y lo digo porque yo, que trabajo en esta rama, en las empresas, validando, verificando, haciendo seguimiento y control, es lo que uno identifica. ¿Cumplen con el requisito legal? Sí, pero el requisito legal es algo que está en la ley, pero no estamos cumpliendo la misión que tiene estos componentes de seguridad y salud en el trabajo, que es protección, protegernos de los peligros y prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades. No lo estamos haciendo porque, ay, tengo la matriz, pero se siguen accidentando, se siguen enfermando, seguimos haciendo daño al medio ambiente, seguimos haciendo daño a la infraestructura. Entonces, no es solamente dejarlo en un papel y elaborarlo, sino aplicarlo como tal. Y es lo que yo quiero hacer con esta herramienta que es el análisis de trabajo seguro, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Pero esto es como un hijito, algo que se extrae de esta guía técnica colombiana que tenemos acá. Estas se las comparto igualmente yo para que lo tengan a modo de consulta. Igual la pueden descargar de internet como tal, aunque deberíamos pagar por ella. Pero acá en la página 25, o aquí en el anexo B, página 26, es donde nos dice, tenemos una matriz en la cual es cómo se ejecuta esta identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y es la que prácticamente teníamos como el punto B de la evidencia número 1. Porque allá en la misma guía nos mencionaba hasta esta parte donde dice individuo. Hasta esta partecita. Yo sí puedo acá rayar, puedo rayar acá, dibujar. Hasta esta partecita. Eso es lo que teníamos allá en la guía. ¿Y qué es lo que nos dice? Ah, identifique un proceso, defina dónde se ejecuta ese proceso, en qué zona o lugar de acuerdo a la empresa, porque muchas empresas tienen muchos centros de trabajo. Defina las actividades del proceso, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos el proceso, actividades del proceso. Las tareas, si se definen por tareas. Acá hay una casilla adicional que la verdad en este momento no me genera valor agregado, que es decir, si es una actividad rutinaria o no rutinaria. La actividad rutinaria es la que desarrollo normalmente en la ejecución de las actividades de la empresa. Actividad no rutinaria, actividades esporádicas y prácticamente no planeadas. Identificar los peligros. Entonces vengo acá a mi análisis de trabajo seguro. Ah, tengo la identificación de peligros. Acá me dice, habla de una descripción, palabras como la conocemos, y la clasificación de acuerdo a una tabla que ya les vamos a mostrar. ¿Cuáles son los efectos posibles? Es relación riesgo-consecuencia. ¿Y qué controles existentes hay? Pero yo no me voy a quedar en los controles existentes, sino me voy a ir a qué debo implementar para que esos peligros no me causen daño. Entonces es una matriz, un hijito de la matriz general que se debe ejecutar en las empresas. Pero esta la podemos hacer para un proceso y actividades más puntuales y que posiblemente es más fácil de socializar con los diferentes trabajadores que se encuentran desarrollando esta actividad. ¿Listo? Entonces, les quería mostrar esto, que lo que tenemos acá es algo que viene parte, un hijito, para cumplir lo que nos dice la ley. ¿Por qué no estoy con el análisis de trabajo seguro? No cumplo la ley porque me hace falta todo el tema de valoración del riesgo. Y esto acá me habla de unos criterios para hacer unos cálculos. Acá en esta misma guía tiene unas tablas como tal para definir los valores de cada una de las variables y definir al final si se acepta o no se acepta el riesgo. ¿Listo? Entonces, por eso con el ATS no cumplimos el requisito legal, pero sí estoy yendo más allá en temas de protección y prevención.
Listo. Ahora, acá en la página 25 quiero mostrar la tabla de peligros, clasificación de la tabla de peligros que nos da la guía. Esto es un ejemplo, o sea, no es que tenga que ser así, pero como aproximadamente el 99% de las empresas en Colombia están utilizando esta guía para desarrollar ese requisito legal, pues utilicemos esta guía para la explicación. Entonces, según la clasificación que tenemos de peligros, según la guía técnica 45, tenemos 7 familias de peligros. Tenemos los peligros, la familia de peligros biológicos, la familia de peligros físicos, la familia de peligros químicos, familia de peligros psicosociales, familia de peligros biomecánicos, familia de peligros de condiciones de seguridad, familia de peligros de fenómenos naturales. Ahora vamos a ver cuáles se encuentran dentro de cada una de estas familias. Entonces, familia de peligros biológicos. A veces decimos, es que los biológicos son los virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos excrementos, como lo dicen ahí. Pero como a veces eso no es tan tangible, eso no se ve, el virus no se ven, las bacterias no se ven, a veces los hongos los pasamos desapercibidos, parásitos, riquecias, de eso no lo vemos. Entonces decimos, eso no nos aplica, eso no nos pasa, el proceso logístico no nos pasa. Acabamos de venir hace unos años, pocos años, todos vivimos y estuvimos como actores en una pandemia. ¿Y esa pandemia qué lo ocasionó? Un virus. Entonces, prácticamente en todo lugar donde nos encontremos, en todo, vamos a estar expuestos a virus. ¿Qué voy a hacer para contrarrestar que ese virus me cause daño? Pues hay vacunas, hay X, Y, Z cosas. Lo mismo con las bacterias. Hay unas vacunas que son dirigidas a las bacterias, otras a los virus. ¿Qué vamos a hacer con los hongos en donde nos encontramos? Vamos a fumigar, vamos a hacer X, Y, Z cosas. Asimismo con las riquecias, parásitos. Las picaduras. ¿Qué son las picaduras? Las picaduras son las de los insectos. Me picó un mosquito, me picó X, Y, Z cosa. Ahorita está muy, voy a ponerlo, no iba a decir de moda, pero ahorita estamos en una epidemia de dengue. Entonces, ¿quién genera el dengue? Las picaduras de insectos, en este caso de mosquitos. ¿Mordeduras de quiénes? De animales. Entonces, una araña, hay mordedura de arañas, mordedura de serpientes, mordeduras de perros, etcétera. Y los fluidos o excrementos. Entonces, en procesos logísticos, ¿será que tenemos que ver con los peligros biológicos? Ustedes ya lo van a definir. Peligros físicos. En este caso, según la clasificación de la GTC 45, los peligros físicos no tienen nada que ver con el cuerpo humano. Los peligros físicos tienen que ver con los componentes físicos, factores físicos que encontramos en el ambiente. Tenemos el ruido. Ese ruido se categoriza en 13: ruidos de impacto, intermitentes o continuos. De impacto, como el disparo, la explosión de una llanta. Intermitente, como el sonido de una sirena, de los bomberos, de las ambulancias. Continuo es un sonido que es, pues, que va a estar como su nombre lo dice, continuo a altos decibeles. Recordemos que los decibeles, para que se considere ruido, debe superar los 85 decibeles. En este momento, en esta conversación, como ustedes me escuchan, son aproximadamente 65 decibeles. Tenemos los factores como iluminación, ya sea por exceso o deficiencia. Tenemos la vibración en cuerpo entero segmentaria. Tenemos las temperaturas extremas, ya sea por calor o frío. Tenemos la presión atmosférica, que está directamente relacionada con las temperaturas. A mayor temperatura, mayor presión atmosférica, mayor presión atmosférica, mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno, y al frío, menor presión atmosférica, menor cantidad de oxígeno. Radiaciones ionizantes, la más conocida, espero que no todos, pero sí muchos, hemos tenido nos han tomado algunas rayos X, radiografías. Y las radiaciones no ionizantes que todos los días nos exponemos, por ejemplo, a las radiaciones ultravioleta, que son las emitidas por el sol como tal, y en algunos, pues, emitidas por los computadores, aparatos electrónicos que utilizamos. Entonces, ¿será que los peligros físicos están relacionados con
la coordinación de procesos logísticos, ustedes ya empiezan a definir. Peligro, familia de peligros químicos. Entonces tenemos los polvos, ya sean orgánicos o inorgánicos, también se transmiten en fibras, en líquidos, los líquidos a través de nieblas o rocíos. Cuando hablamos de nieblas o rocíos no son gotas, sino como aspersión, pero también aplica, pues, si son líquidos, pues líquidos. Gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, o sea, los humos. Y el que encontramos en todo lado, hasta en nuestra casa, es el material particulado, que es el polvo. ¿Eso nos puede causar daño en procesos logísticos o en las diferentes actividades que desarrollamos? Ustedes ya lo empiezan a evaluar. En las empresas, este ha sido un poco para más dirigido a las empresas, aunque en nuestros hogares también aplica. Entonces tenemos la gestión organizacional. Entonces el estilo de mando, el pago, contratación, participación, capacitación, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos en donde trabajamos o cómo estamos en nuestra casa? ¿Tenemos definida el estilo de mando o solamente hay una autoridad en nuestros hogares y lo que hacemos es caso? Y por eso se generan las discusiones, tanto en el hogar y las diferencias en el trabajo. Características de la organización del trabajo, entonces, ¿cómo es la comunicación, la tecnología, la organización del trabajo, entre otras? Características del grupo social de trabajo, sobre todo en el trabajo, yo no escojo con quién trabajar, pues el único que escoge son los jefes, que son los que definen de acuerdo a un proceso de selección, contraten a X, Y, Z. Pero de resto, nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿cómo son esas relaciones, cohesión, calidad de las interacciones y cómo es el trabajo en equipo? Están las condiciones de la tarea, o sea, bajo qué condiciones trabajo. Entonces, la carga mental, contenido de la tarea, demandas, emociones, sistemas de control, definición de notas, de roles, entre otras. La interfase persona-tarea, esto es muy operativo, conocimientos, habilidades en la relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía, reconocimiento y las jornadas de trabajo. En procesos logísticos, este tema psicosocial por jornadas de trabajo, créanme que es bastante coyuntural. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo, sobre todo cuando hablamos de transporte, son jornadas que no se comparan con un trabajo de oficina. Por ejemplo, en transporte hacen pausas activas o no las hacen porque les tienen que rendir el trabajo, porque si hay una manifestación, en ese momento no pueden hacer pausas, pero si está parado el vehículo y por lo tanto pueden generar retrasos. El tema de trabajos nocturnos, hay rotación de personal, o sea, rotación de turnos de las jornadas. Las horas se pagan las horas extras y se generan bien los descansos o solamente estamos produciendo por producir. Entonces, en este caso, ustedes evalúan cuál de ellas pueden estar relacionadas con los procesos que vayamos a trabajar en procesos logísticos. Vamos a la familia de peligros biomecánicos. En la familia de peligros biomecánicos, estos sí tienen que ver con el cuerpo humano, con la fisiología del cuerpo humano. Entonces tenemos las posturas prolongadas, mantenidas, forzadas antigravitacionales. Entonces en este caso yo tengo una postura prolongada y mantenida, que es durante gran parte del tiempo del día, estoy sentado en una silla frente a un computador. Sí es mantenida, no estoy haciendo un esfuerzo mayor, pero esto me genera dolor de espalda, dolor en las articulaciones de las piernas y demás. Pero si estuviera forzada y antigravitacional, o sea, me toca meterme abajo del vehículo, tengo que revisar alguna maquinaria, el montacargas, etcétera. Entonces, a veces, antigravitacional es que mi cuerpo está diseñado para que la cabeza esté arriba del ombligo, pero cuando la movemos para los lados, tenemos que acostarnos, inclinarlos, es antigravitacional. El tema de los esfuerzos, movimientos repetitivos, los que trabajemos en computador, movimientos repetitivos en la digitación, movimiento del mouse, pero en muchas otras tareas también generamos movimientos repetitivos. Y la manipulación manual de cargas. Recordemos, bueno, no, de pronto no lo mencioné, pero para que lo tengan en cuenta, según la legislación colombiana, resolución 2400 del año 1979, el Estatuto de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que los hombres máximo pueden levantar 25 kilogramos y las mujeres 12.5 kilogramos.
en manipulación manual de cargas. ¿Lo hacemos? No, no es que los bultos, y cuando hacemos mercado, eso es lo que le quepa el costal y demás, y eso lo levantamos porque hacemos gimnasio. Si nos llega a pasar eso, durante el trabajo nos llega a pasar o nos llega a generar alguna consecuencia, nos pueden decir que es un acto inseguro, por lo tanto la ARL también nos puede decir que no tenemos derecho a todas las prestaciones económicas y asistenciales. Eso nos puede pasar, por eso hay que conocer la ley. Más en la siguiente sesión vamos a trabajar un poquito más cómo es el sentido jerárquico de la legislación en Colombia para así definir los sistemas de gestión, procesos, programas, planes y actividades. ¿Listo? Pasamos a las familias de condiciones de seguridad, que son las que prácticamente los que vemos en los lugares donde desarrollamos en las actividades. Tenemos las condiciones de seguridad mecánicas, que son elementos, partes, maquinarias, herramientas, equipos, materiales, entre otros, que prácticamente es con todo lo que trabajemos, todo lo que encontremos que sea tangible prácticamente es condiciones de seguridad mecánica. Tenemos el peligro eléctrico, ya sea por alta o baja tensión o la energía estática. Tenemos el tema locativo. El locativo tiene que ver con los sistemas y medios de almacenamiento. ¿Será que tiene que ver con procesos logísticos? Superficies de trabajo son irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel. Cuando decimos diferente de nivel, pueden ser las escaleras. Condiciones de orden y aseo que puedan generar caída de objetos o obstaculizar los senderos peatonales, entre otra cosa. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. El tema de peligros, condiciones de seguridad tecnológicos no tiene nada que ver con computación ni demás, sino son aquellos que pueden generar explosión, fuga, derrame o incendios. Entonces, ahorita por la coyuntura de la emergencia que tuvimos o que tenemos en el país, por eso es que dentro de los controles que dijeron en algunos sectores, quitaron la energía eléctrica, quitaron el suministro de agua, quitaron los suministros de gas natural. ¿Por qué? Para evitar explosión, fugas, derrames o incendios. Esos son los controles que en su momento en la gestión del riesgo se tiene como tal. Aquí también tenemos los peligros por accidentes de tránsito, por peligro público, que se generan por robos, atracos, asaltos, atentados. Tenemos los trabajos en alturas y espacios confinados. Trabajos en alturas hoy en día, de acuerdo a la resolución, trabajos que se desarrollen por más de 2 metros de altura del pie, que esté por encima de 2 metros a nivel del suelo. Y espacios confinados, normalmente lo relacionamos con espacios pequeños, pero la definición de espacios confinados, que muchas veces se relaciona con espacios pequeños, reducidos, es que la misma entrada viene siendo la misma salida. O sea, en caso de una emergencia, no puede colapsar esa salida porque si colapsa la entrada, los que están adentro van a tener muchos problemas. Y normalmente esos espacios confinados tienen atmósferas peligrosas. ¿Qué es una atmósfera peligrosa? Deficiencia de oxígeno o deficiencia de gases que puedan generar incendios de explosión. Tenemos por último los fenómenos naturales y acá, que hay que tenerlos, se tienen en cuenta. Entonces, ¿qué nos pasó? Pasó un sismo, ¿cierto? Y el sismo pasamos un terremoto. Son peligros que están latentes, que no sabemos cuándo va a pasar, pero debemos tenerlos en cuenta y debemos saber qué podemos implementar. Que aquí esto lo podemos prevenir. Prevenir que ocurran posiblemente no, pero prevenir las consecuencias, disminuir las consecuencias, probablemente sí. Entonces, sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes y las más comunes que son las precipitaciones, como las lluvias, granizadas o heladas. En la sabana de Bogotá, en los municipios aledaños y hacia el Boyacá, tenemos heladas en la madrugada. Las lluvias ya sabemos, y en algunas ciudades, municipios, han generado granizadas, que se condensa la lluvia, o sea, caen hielitos. Y esa es la familia de la clasificación a través de estas familias, 7 familias de peligros que nos da la guía técnica 45. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, que tenemos una guía que yo se las comparto, se las voy a colgar ahí en el anuncio, algo material de formación,
le voy a compartir este documento de la guía técnica 45 y les voy a compartir lo que vayamos a trabajar el día de hoy, esta guía de análisis de análisis de trabajo seguro y la espina de pescado, se las comparto para que ustedes trabajen sobre ella y eso va a quedar en el anuncio. ¿Listo? Entonces, pongámonos en materia. Entonces, acá algo participativo con ustedes, con las personas que se encuentran en sala. ¿Qué proceso dentro de la coordinación de procesos logísticos vamos a trabajar el día de hoy para desarrollar este análisis de trabajo seguro? No todos al tiempo. Alguien que me diga un proceso. ¿Profe aplicaría como cargue de contenedores? Pues vamos acá. Cargue contenedores. Listo. Si ya tenemos este proceso de carga de contenedores, nombremos por el ejercicio, aquí que lo estamos haciendo en clase. Ustedes cuando desarrollen un análisis de trabajo seguro deben desarrollarlo de acuerdo a todas las actividades que estén presentes, actividades o tareas. Aquí mencionemos al menos 4. ¿Cuáles serían en un orden lógico mínimo 4 actividades que se desarrollen en el cargue de contenedores? Revisión de facturas o del Entonces pedido. empezamos. Revisión. Voy a colocarlo así, de orden de pedido. Listo. ¿Cuál otra? El cargue del carro. Paletizar las estimas. ¿Cómo? ¿Me repiten, por favor? El proceso de estivación. Estivación. Listo. ¿Cuál sigue? El cargue de la mercancía del carro. El contenedor, ¿no? ¿Qué más? Profe, y el cierre y aseguramiento del contenedor. Listo. Y acá, todas las que salgan, aquí nombramos 4. Yo sé que este proceso pueden tener más actividades, pero que no quiero mencionarlas porque estamos en un tema que estamos trabajando entre todos. Ahora, en la revisión de órdenes de pedido y facturas, ¿qué peligros pueden estar presentes? De pronto, revisión de orden de pedidos. Pues de pronto, por ejemplo, si están apilados, de pronto ciertas cajas, si no tienen cuidado, se pueden caer. Pues Pero no sé si es un ¿quién tipo me de explica, peligro. quién me explica cómo hacemos la revisión de las órdenes de pedido y la factura, y según las facturas? ¿Cómo lo revisamos? Por el computador, bueno, pues por un sistema, ¿no? Yo me estaba imaginando eso, pero entonces, si es en el sistema, estoy frente a un computador, ojalá un escritorio con medidas ergonómicas, una silla ergonómica y Algo demás, físico, pero como luz, entonces podríamos tener, aquí voy a puede poner ser aquí, iluminación o entonces iluminación, entonces aquí colocaré iluminación, sí. iluminación, Movimientos ilumina- repetitivos. movimientos repetitivos. Aquí les voy dando. Postura ergonómica. Mala postura. po- postura prolongada, ¿no? Ajá. Mantenida, listo.
Miremos el de estivación. ¿Cuántos peligros? No, aquí tenemos que identificar todos los que existan, porque si algún peligro no identificamos, precisamente ese no lo controlamos y es el que nos puede causar daño. Pueden salir infinidad de peligros, pero vamos al proceso de estivación. Mencionemos algo. Mencionemos al menos 2 peligros ahí. Posturas forzadas. Es posturas forzadas. Levantamiento de cargas. Pero manual o mecánica. De Cuando levantamiento de carga. hacemos el apilamiento manualmente. El levantamiento manual de cargas. O mala activación también. ¿Cómo me repites, por favor? Mala estivación, de pronto quedan Pero mal. esta mala estivación, de acuerdo a esto, para ponerle un nombre, porque mala estivación puede ser tema Locativo. logístico, medios de almacenamiento, pero ¿me dijeron locativo? Sí, señor, locativo. Entonces aquí, locativo, entonces Manipulación. almacenamiento. Listo, Bien. vamos a, Profe, aquí lo van a que- seguir varios. Profe, Virus, lo que bacterias. decía la compañera es estabilidad de la estiva, es decir, que uno apila y si queda mal, pues se cae y tiene un riesgo la persona. Ah, Sí, Pero como igual golpes o sí, atrapamientos. Exacto. Ajá, Pe- ese tipo. listo, pero aquí mira, aquí en el almacenamiento, lo acaban de decir, ya ahorita me voy a riesgo de consecuencia, aquí vamos a decir que ese almacenamiento me puede generar golpes o atrapamientos. ¿Qué es lo que me puede ocurrir? ¿Listo? Golpes y atrapamientos está en riesgo consecuencias, ¿vale? Pero ya vamos para allá. Yo lo que les digo es que acá estamos mencionando algunas. La idea es que ustedes definan e identifiquen, no definan, identifiquen todos los peligros que puedan estar presentes y a los cuales nos vamos a exponer en el desarrollo de esa actividad o tarea. ¿Listo? Vamos al cargue de mercancía y contenedor. Mencionemos 3. Por ejemplo, ahorita algunos dijeron los virus. No habíamos hablado de virus, ¿cierto? Virus, bacterias. Aquí virus, O sea, es un riesgo biológico. peligro biológico. Polvos inorgánicos o orgánicos. Es químicos, entonces peligro químico por polvos y material particulado. Riesgo Sí. mecánico, porque de pronto con el montacargas, no sé, le pasó la corriente, bueno, porque tuvo contacto con el montacargas y le pasó algo. Y también superficies irregulares o resbaladizas, profe. Entonces locativo por superficies resbaladizas. Temperatura. En la mercadería, listo. Temperatura extrema por calor Calor. o frío. Calor. Listo. Ahí mencionamos los que hayan, los que estén, porque a todos nos debemos proteger de todos los peligros. Y acá en cierre de aseguramiento mencionemos 2. Sobreesfuerzo físico. Esas puertas son muy duras, ¿no? Sobreesfuerzo físico. Manipulación. Y De cargas. manual de cargas. Listo. Vamos a dejar hasta ahí. Listo, entonces identificamos todos los peligros posibles por cada una de las actividades. Ah, que si acá está la iluminación, posiblemente aquí también en el cargue, como es dentro del contenedor, también se repita el peligro. No es que, ay, sí lo mencioné arriba, abajo no vaya a estar, no. Posiblemente la iluminación
en una oficina, frente a un computador, en una locación de la empresa, se puede manejar de diferentes maneras y la iluminación dentro de un contenedor se puede manejar de otras maneras, o sea, las medidas de intervención pueden ser diferentes. Por eso es que si toca repetir el peligro, toca repetir. ¿Listo? Ahora, la siguiente columna es relacionar que cada peligro nos va a poder generar un daño, ¿se acuerdan? Potencial de causar daño. ¿Y esos daños cuáles son? ¿Cuáles son esos riesgos, consecuencias? Pues por iluminación, ¿qué nos puede generar? Ah, fatiga visual. Movimientos Dolor de repetitivos. cabeza, Aquí, dolor dolor muscular. de cabeza. Movimientos repetitivos, entonces, va a colocarlo así fácil. Tendinitis o síndrome del túnel del carpo. Por poner algunos. En postura prolongada, entonces vamos a hacer un lumbago, que son dolores en la región lumbar. Sobrecarga Aquí muscular. postural. Y acá en ejemplo, en posturas forzadas, podemos decir que vamos a generar, ¿qué fue lo que me mencionaste ahorita? ¿Temas musculares? Sobrecarga muscular. Entonces aquí vamos a colocarlo sobre carga muscular. Estamos mencionando algunos, entonces el locativo por almacenamiento nos puede generar golpes y atrapamientos. El levantamiento manual de carga nos puede generar hernias. ¿Sí? Poniendo posibles consecuencias, las que identifiquemos. Esguinces. Y así sucesivamente, por lo demás, debemos definir cuáles son esas consecuencias, riesgos por estos peligros. ¿Por qué lo menciono? Definir las consecuencias, porque a veces decimos, la iluminación, eso no pasa nada. ¿Eso qué? Eso no pasa nada. ¿Quién se ha muerto por no tener iluminación? No lo sabemos, ¿cierto? Pero para evitar y saber y conocer si alguien sabe de eso, espero que nadie lo sepa. Por eso identificamos, me puede generar fatiga visual, dolor de cabeza, sin decir que puedo estar expuesto a otros peligros por falta de visibilidad. Entonces acá es donde empezamos a definir qué es lo que debo implementar para tener controlados esos peligros. Entonces dentro de ello, esta guía técnica 45, por acá, más atrásito, nos menciona que hay unas medidas de intervención. Esas medidas de intervención hablamos de que primero busquemos eliminar el peligro. Eliminarlo no es matarlo, sino eliminarlo es que si tengo un peligro de trabajo en alturas, pues no hagamos el trabajo en alturas, sino hagámoslo a nivel de suelo. Eso es eliminar el peligro. No lo puedo eliminar porque es muy difícil eliminar los peligros. Lo puedo sustituir. Entonces, si yo me tenía que subir por allá como Spider-Man, buscando por dónde me subo a un segundo piso, entonces lo voy a hacer a través de una escalera, lo voy a hacer a través de un man lift, o sea, un equipo de dispositivo de elevación de personas, etcétera. Eso es sustituir, porque lo voy a hacer, sí voy a estar expuesto en alturas, pero lo voy a hacer de una manera menos riesgosa. Controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son los que tienen que ver con adecuaciones de distribución de planta, inclusión de nuevas tecnologías, equipos, herramientas y demás. Entonces, que si tengo que manejar un vehículo, entonces, ¿cuáles son los controles de ingeniería? Cómprale llantas nuevas, hágale la revisión técnico-mecánica, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con control de ingeniería. Controles administrativos, señalización o advertencias. Los controles administrativos son prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte documental. Sáquele el SOA, los seguros, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, los manifiestos, como son ¿cómo se llaman esto? Se me olvidó cómo hacer. Las planillas para viajar, de acuerdo a la empresa, las planillas que le dan el visto bueno para desplazarse por una ruta. Todo eso son controles administrativos. Señalización, pues tengo que tener señalizada. En controles, en procesos logísticos, nosotros tenemos que definir con muy buena señalización
identificar cuáles son nuestras cargas, dónde están los almacenamientos que estamos almacenando, etcétera. Y asimismo las advertencias. Eso tiene que ver con controles administrativos, señales de advertencia. Y por último, los elementos de protección personal. Equipos y elementos de protección personal, que a veces es el primer control que implementamos. No quiere decir que no existan, acá está en el quinto eslabón. Debo tener primero este orden, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y quinto. Ah, pero es que todos se deben implementar en la ejecución de una actividad. ¿Cuáles? Los necesarios para la actividad. Yo no le voy a decir que utilice casco dentro de una cabina de un vehículo. Ah, sí, es que no lo utilizan. Pero yo digo, hay actividades donde los conductores utilizan casco. Entonces, la respuesta es sí. Ah, dependiendo del vehículo. Entonces, los de la Fórmula 1, los vehículos de velocidad utilizan casco, claro, porque ellos se están exponiendo a unos peligros con unas consecuencias más graves y cómo pueden mitigar esas consecuencias en caso de un volcamiento y demás, porque están latentes a ello. Ustedes utilizan casco o utilizan gafas, protección auditiva, lo que sea necesario de acuerdo a la actividad. Tengan en cuenta que el elemento de protección personal es un dispositivo que protege a una parte del cuerpo frente a algún peligro que al cual se está exponiendo. Entonces, yo digo que todos los días utilizamos elementos de protección personal. La respuesta para mí es que sí, porque estamos expuestos a los rayos del sol. Estamos expuestos a los suelos irregulares. Entonces, si estamos a los rayos del sol, utilizamos ropa. Y muchos, dependiendo del lugar, utilizamos manga larga. O si utilizamos ropa manga corta, podemos utilizar el bloqueador. Para el tema de las superficies irregulares, yo creo que hoy en día, en el trabajo, nadie trabaja descalzo. Utilizamos zapatos. Dependiendo del tipo de terreno, utilizamos diferentes tipos de zapatos, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos buscar. Entonces, cuando yo vengo acá, puedo hacerlo a través de la jerarquización de los controles, medidas de intervención, según la guía técnica 45. Pero como esto es como un hijito, algo que nos ayuda para las actividades, porque muchos dirán, uy, ¿quién se va a aprender el eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs? Entonces, como lo hice en la matriz, acá abajito, acá, pues definámoslo como fuente, medio o individuo. Entonces, ¿qué voy a hacer en la fuente, que es directamente en el peligro? ¿Qué voy a hacer entre el peligro y el individuo, o sea, las personas que se encuentren expuestas? ¿Y qué voy a hacer en los individuos? A los individuos, elementos de protección personal, capacitaciones, entrenamiento, en la fuente, pues barreras y demás que podamos tener, o mantenimientos, y en el medio señalización, advertencias, entre otras cosas. Esta es otra manera de definir los controles o medidas de intervención. Pero como yo me gusta ser más práctico, y a veces el ser más práctico posiblemente, y algunos dirán, compañeros, colegas, me dicen, pero es que eso no lo dice la guía técnica, ¿basado en qué se basa? ¿Basado en qué usted dice eso? Pues yo lo digo basado en la practicidad. Y como esto, ustedes no van a ser expertos en seguridad y salud al trabajo, pero lo que me interesa es que se lleven información para que la puedan aplicar en sus actividades, ya sea laborales, del día a día o en el hogar. Yo lo que primero que busco es implementemos acciones preventivas, o sea, antes de la ejecución de la actividad. Doctor, Señora. no sé si soy solamente yo, pero veo la pantalla borrosa como la otra vez. Sí, se ve borroso. Sí. Ay, ya me conecto otra vez acá desde el celular, un segundo. Sí, sí se ve borroso. ¿Y hace cuánto? Y hasta ahora me Hace un dice, momentico apenas. No, sí, hace como un minuto nomás. Sí. Segundo agregado. ¿Qué hacemos? Ahora yo les voy diciendo. Entonces ahí lo que acabé de escribir
le estaba diciendo es, yo lo quiero hacer más práctico, más algo del día a día y que todas las personas lo puedan hacer. Entonces yo voy a implementar acciones preventivas. Es lo que estaba escribiendo acá. Ahí dice preventivas. ¿Cuándo ejecuto una actividad preventiva? Antes de la actividad. Entonces, si yo voy a manejar un vehículo, ¿qué debo hacer antes de la actividad? Debo buscar los manifiestos o las planillas que me autorizan por dónde me voy a desplazar, por qué ruta. Debo verificar la documentación, sola, técnico-mecánica. Debo verificar si yo soy el conductor o acompañante del conductor que llevo las planillas de seguridad social en caso de que me ocurra algo y me pare alguien, posiblemente me van a pedir las planillas de pago. Tengo mi carnet de identificación, sé dónde está, a qué ARL estoy vinculado, tengo los seguros de responsabilidad civil contractual, extracontractual. Hago un preoperacional del vehículo, hago un checklist, aplico, tengo luces, funcionan los frenos, tengo el labrado de las llantas bien. Todo eso es preventivo. ¿Listo? Son muchas actividades y de por sí la mayoría de actividades se deben ejecutar de manera preventiva. Pero listo, ya hice lo preventivo. Ahora debo implementar durante la actividad. Yo lo llamo acciones protectivas. Durante la actividad. Entonces ya estoy conduciendo el vehículo. ¿Qué hago durante? Entonces mantener los límites permitidos según la vía en donde me encuentre. Utilizar el cinturón de seguridad. Si voy a parar el vehículo, debo colocar las estacionarias, utilizar las direccionales. Eso durante la actividad, que son muy importantes. Y hay una última que se llaman los controles o acciones reactivas. ¿Qué hago en caso de una, no emergencia, sino en caso de una, ¿cómo le decimos? De un accidente o digo, de un evento no deseado, es la palabra que me gusta utilizar, evento no deseado. Entonces, estaba conduciendo y choqué. ¿Cómo reacciono? No es ir a bajar en la cruceta, no es bajar con el bate y demás, porque no estamos hablando de la culpabilidad, sino, primero, en caso de reactivo, ¿cómo estoy yo? Verificar cómo están los demás afectados, si los hay. Si hay que activar, sacar el botiquín, activar un protocolo de primeros auxilios, llamar a las líneas de emergencia, al 123 o al 767, etcétera, etcétera. Esas son las medidas reactivas de acuerdo a la actividad que tengamos. Entonces, lo que ustedes ven ahí borrosito en negro, la primera fila dice acciones o controles preventivos para ejecutar antes de la actividad. Acciones o controles protectivos para ejecutar durante la actividad. Y tenemos los controles reactivos para ejecutar en caso de un evento no deseado, cómo reaccionar. Y esas son las diferentes estrategias que yo les propongo para definir los controles. Ninguna es mejor que otra, sino que me parece más práctico el hablar de preventivo, porque nosotros como personas hablamos en términos de tiempo, antes, durante y en caso de una emergencia, no el después, porque después terminamos la actividad, pero en caso de un evento no deseado o emergencia, de cómo reaccionamos. Jenny. Instructor, y lo que está subrayado en verde, ya volvió otra vez la imagen. Gracias. Ya se ve, bien, perfecto, sí, aquí también. Entonces, en verde nos decía, lo podemos hacer en fuente, medio o individuo. Fuente directamente en el peligro. O sea, si es el vehículo, ¿qué le hago al vehículo? En el individuo, ¿qué le hago a las personas expuestas? Y en el medio, ¿qué implemento, qué barreras que se ejecuta entre el peligro y el individuo? ¿Vale? Y eso es nuestra herramienta de análisis de trabajo seguro. ¿Qué vamos a hacer con ello? Aquí ya hicimos bastante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tener 10 actividades.
y llenar la tabla con la identificación de los peligros, riesgos y consecuencias y definir medidas de intervención, las que sean necesarias. No estoy diciendo que eso tenga que ser 10, 20 diapositivas, no. Si es una diapositiva, pero bien resuelta, perfecto. Y no hablemos de 10 actividades, vamos a disminuirlo un poquito. Normalmente trabajo con 20 peligros, pero acá ya mencionamos más de 10. Entonces trabajémoslo con unas 5 actividades y mínimo 20 peligros. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces aquí lo vamos a dejar. Entonces, para la actividad, sin mínimo 5 actividades y mínimo 20 peligros en total. Listo. Ahora, acá en esta material que les voy a compartir, que es una diapositiva, pues vamos a colocar la portada. Pero como yo no conozco el proceso, algunos van a trabajar acá en carga de contenedores, otros en almacenamiento, otro en transporte de cargas, etcétera, etcétera. Entonces acá me van a definir con palabras de qué se trata el proceso para entender qué es lo que voy a revisar yo en esa tabla. ¿Listo? En este análisis de trabajo seguro. Acá en la cuarta, pues aquí ustedes pueden copiar y pegar las diapositivas que requieran. Y acá es una conclusión de ustedes, de cómo se sintieron, cómo les fue como la implementación de esta herramienta de análisis de riesgo o análisis de trabajo seguro. No les vaya a pasar lo que pasó con otro grupo por allá en otro país, que se lo dejaron a la IA y uno ya, de tantas cosas que uno ha revisado, uno ya sabe cómo escribe la IA. Entonces, es una reflexión propia de 2, 5 líneas máximo, ¿sí? Para terminar con el análisis de trabajo seguro. ¿Alguna pregunta? O si no, para pasar ya al diagrama de Chicago. Ninguna, profe. Vamos claros hasta ahí, listo. Ahora, ¿por qué yo hablé primero en el análisis de trabajo seguro y luego vamos a hablar del diagrama de espina de pescado o diagrama de Chicago? Porque como su nombre lo dice, o su ejercicio, su finalidad, es un diagrama de causa-efecto. Para hacer un diagrama de Chicago o espina de pescado, lo primero que voy a identificar es lo que tengo acá, que son las fallas, eventos no deseados. Y a veces como decimos, ay, pero qué falla y evento no deseado. Normalmente hemos utilizado el diagrama causa-efecto cuando ya ocurren los eventos. No lo hacemos o a veces no lo utilizamos de manera preventiva. ¿Se puede utilizar de manera preventiva? Claro que sí. Pero a veces, como no es tan tangible, no lo hemos visto, pasa desapercibido. Cuando lo utilizamos, normalmente en seguridad, en investigación de accidentes, accidentes, enfermedades, impactos ambientales, ya tenemos un evento y lo que empezamos es a través de este diagrama de espina de pescado, es identificar las posibles causas que generaron ese evento. Porque después ya tenemos que ir a evaluar qué fue lo que falló para corregir, para que eso no vuelva a pasar. Eso es lo que utilizamos normalmente en la espina de pescado. Pero es una herramienta más correctiva que puede ser usada de manera preventiva, pero a veces, como no nos obligan a hacerlo, pues no lo hacemos. Entonces, por eso la dejé en ese orden. Esta herramienta normalmente es más utilizada de manera correctiva o reactiva. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, como su nombre lo dice, diagrama de espina de pescado. Es una espina de pescado, el esquelético de una espina de pescado, en donde en la cabeza vamos a colocar la falla o evento no deseado. El evento no deseado sea el accidente, enfermedad, impacto ambiental, incidentes. Y a través de su esquelético vamos a definir cuáles son esas causas posibles o fallas que pueden generar ese evento no deseado. Acá vamos a utilizar una metodología que se llama la metodología de las 6 M's. Empiezo a evaluar el material, el método o la forma, procedimiento de cómo se ejecuta la actividad,
los materiales utilizados, herramientas, equipos y materias primas que se utilizan para el desarrollo del proceso, la maquinaria que se esté utilizando, la mano de obra tiene que ver con el personal que ejecuta la actividad o están expuestos, medición sí tiene que ver con distancias o algunas mediciones que podamos tener, temperaturas, mediciones de higiene como ruido, iluminación, entre otras, y lo que tiene que ver con la madre naturaleza. Entonces, en este caso, sismos, terremotos y demás. Entonces, tenemos un evento no deseado y vamos a evaluar cuáles son esas causas que pudieron generar ese evento. Ahora van a decir, este lo podemos utilizar como diagrama de espina de pescado para colocar acá terremoto. Sí y no. Porque si vamos a definir por qué se generó un terremoto, esos son causas que sinceramente nunca vamos a poder controlar, porque es algo de la tierra, de la madre tierra, de la naturaleza, que por allá algo, dentro de sus diferentes capas que tiene la tierra, algo está fallando, pero eso no hace parte de nosotros. Pero si ponemos un evento, colapso de un edificio. Ya puedo decir, una de las causas fue un temblor. Generaron un temblor. Gio, dale. Profe, por ejemplo, en una de las bodegas de nosotros tenemos un inconveniente con lo que pasó ayer. Ahí yo puedo colocar como ejemplo, digamos, uno de los rack quedó ya inestable. Ahí puedo colocar como ejemplo ese. Pero no es el que quedó, iría acá en el evento no deseado. Infraestructura inestable. Ahora, ¿qué ocasiona esa infraestructura inestable? Digamos, lo que pasó ayer con el temblor fue que la estructura quedó más débil, o sea, quedó suelta, como si las anclas se hubieran separado. Listo, pero tú lo estás diciendo, ese es el evento no deseado. Pero ¿qué generó que ese evento no deseado? O sea, que quedara esa estructura débil. Entonces acá, en madre naturaleza, hubo un temblor, sismo, terremoto. Medición. Le estábamos haciendo medición constante a esas, por decir, abrazaderas, como lo que tenían anclado a otra estructura para tenerlo alineado. Uy, no. La mano de obra, en este caso, la infraestructura tiene algo que ver con la mano de obra, posiblemente no, porque no se está ejecutando una actividad con esa herramienta o con esa estructura. Pero el material es idóneo, ¿no? Lo hicieron con plástico y debería ser en acero o debe ser en hierro y lo estaban haciendo con aluminio. Estoy poniendo algunos ejemplos. En el método, en el proceso como fue armado esa infraestructura, desde un principio quedó débil, no utilizaron X, Y, Z cosas de acuerdo a la normatividad. Y los equipos utilizados pueden que fallen, puedan que no. Acá empezamos a definir todo eso que puede estar fallando y que ocasionaron o pudo ocasionar ese evento no deseado, que en este caso sería la infraestructura debilitada. ¿Listo, Gio? Entonces, yo estaba poniendo ejemplo. Edificio colapsado, o sea, un edificio se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó? La causa principal es el terremoto. En temas de medición, el edificio se tiene que hacer mediciones. Hay mediciones a los que estudian ingeniería civil, cuando se conocen un ingeniero civil, normalmente a todas las infraestructuras hoy, después se le deben hacer unas pruebas de sismoresistencia o de resistencia y cómo está afectado el concreto. Pero solo lo hacemos cuando ya ocurrió el evento. Hay un micrófono por ahí abierto. Porfa, ¿me ayudan? Segundo silencio acá. Eso. Y o debemos hacerlo de manera preventiva. Entonces las mediciones no se hacen mediciones. Mano de obra. Cuando ejecutaron eso, lo hicieron a una temperatura impresionante y los trabajadores sufrían de eso, entonces lo hicieron más rápido y no revisaron cada concreto, dependiendo de la infraestructura, tiene unas mediciones, unos calibres como tal. Entonces, esos calibres se calculan de acuerdo a cuántas de arena, cuántos de cemento y cuánto de agua. No se sabe la mano de obra, no se sabe que ya se cosas. Ahí van mencionando. La maquinaria con la que se construyó ese edificio era la más idónea, no, eran los
mismos operarios que cargaban y llevaban el material. El método fue el ejecutado, no, eso lo hizo un maestro, no lo hizo un ingeniero, no tenía un visto bueno un ingeniero o arquitecto. Y los materiales utilizados no utilizaron los más baratos del mercado. Estoy poniendo así ejemplos. En el método hay unas normas que se llaman ay, se me fue la palabra. Hay unas normas que no, pues hay muchas en ingeniería civil y unas de ellas hablan de sismoresistencia. Entonces, de cómo se deben colocar las columnas, los aceros, cómo debe ser el concreto, entre otras cosas. Eso pudo haber fallado. ¿Por qué no colapsó todas las edificaciones y por qué otras sí? Ah, están ubicadas en una falla geológica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezamos a definir, basados en un evento que ya pasó, qué pudo fallar. ¿Qué pudo fallar o cuáles son las causas que generaron ese evento no deseado? ¿Listo? Ese es el ejercicio. Identificamos las causas, pero no me puedo quedar con las causas. Tengo que definir cuáles son las soluciones, las medidas de intervención de acuerdo a lo que identifiqué. Ahí ya no estoy hablando solamente del peligro, porque peligro pueden haber muchísimos y que algunos controles funcionaron y no generaron ese evento no deseado, pero acá solamente estamos tomando los que ocasionaron ese evento no deseado, o sea, corregir lo que realmente falló. Por eso se llama un diagrama de causa-efecto. ¿Listo? Y entonces, si identificamos fallas en material, ¿cuáles son las soluciones en material? Si en el método, ¿cuáles son las soluciones en el método? En maquinaria, ¿cuáles serían las soluciones en maquinaria? Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Con qué ejercicio vamos a hacer este diagrama de causa-efecto? En relación a lo que me presentaron en la evidencia número 1. Ese análisis de causa que utilizaron, algunos hablaron de almacenamiento en algunos almacenes de cadena, entre otros. Ahí ya tuvieron un posible evento no deseado y ya identificaron cuáles son actos y condiciones que están presentes y lo vamos a clasificar en las 6 M's. No necesariamente cada M debe tener una falla, no. Depende del evento que tenga. ¿Listo? Y así presentaríamos la evidencia de la segunda actividad y segundo resultado de aprendizaje. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. ¿O todo claro? Entonces, muchachos, siendo las 8:17, les dejaríamos la sesión hasta aquí el día de hoy y espero que esta evidencia quede cargada más tardar el próximo, antes de nuestra próxima sesión, que es el martes 18. ¿Listo? Jenny. Hola, profe, buenas noches. Señora. Profe, qué pena molestarlo. Quería hablar sobre la evidencia pasada, que es que no me parece la calificación. Pero ustedes debe ser un tema de Sayuna. Aquí yo califiqué el domingo. Aunque me dice que no tengo nada pendiente por calificar. En esta ficha son 3. Pero aquí no me acuerdo si alguno le devolví. Es que son hartas, calificadas. Por ejemplo, en la que termina en la ficha 75, todas están aprobadas. ¿En qué ficha estás tú? La 76, profe. La 76, listo. Voy a dejar de grabar porque ahí aparecen nombres y documentos, entonces voy a dejar de grabar en este momento y ya